ocasión tenemos la charla impartida por el doctor Enrique Cos Adame. Él es médico y cirujano graduado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en Morelia, con un posgrado en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Su posgrado de gastroenterología lo hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Tiene un posgrado en motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, y hizo un estudio de postdoctorado en el Hospital de Clinics del Departamento de Neurogastroenterology y Motility en la Universidad de Iowa, e hizo otro estudio de posgrado en la sección de gastroenterología y hepatología de la Universidad de Georgia. Doctor, él es el jefe adscrito del Departamento de Gastroenterología y del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Él nos disertará la charla de enfermedad por reflujo. Así que, doctor Cos, le damos la bienvenida. Este es su tiempo, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al doctor Iván García por la amable invitación y a Alejandro por la presentación, de tener la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, el doctor Iván García me ha solicitado hablar acerca de los conceptos más actuales que les pueda compartir en términos de la enfermedad por reflujo, y haremos una revisión sucinta alrededor de esta patología. Y bueno, primero que nada, importante tenerla en cuenta la definición, que la enfermedad por reflujo es la condición que se desarrolla cuando el contenido del estómago retorna al esófago y causa síntomas persistentes, molestos y o complicaciones. Y que con base a este consenso de Montreal tenemos los síndromes esofágicos, en donde hay los sintomáticos y los de daño en la mucosa, y los extraesofágicos con aquellos que tienen una asociación muy bien establecida o el grado de evidencia científica que lo respalda es más robusto en comparación de aquellos que tienen una asociación propuesta. La epidemiología de esta enfermedad es muy variable entre región y región, aunque su prevalencia se ha determinado a ser a nivel mundial. En lugares de alta prevalencia, como en los Estados Unidos, se mencionan prevalencias de entre 15 y 20%, así como en Reino Unido alrededor del 10 al 15%. En la población, digamos, de México, en el país donde yo vivo, es alrededor también de cerca de un 20% esta prevalencia, pero en países asiáticos, del sudeste asiático, la prevalencia es mucho menor y se puede estimar que es menor del 5%. La fisiopatología de la enfermedad por reflujo es muy compleja, no es dependiente de una sola causa. Es decir, sería muy simplista decir que la enfermedad por reflujo es solamente por tener hernia hiatal. Esta es un defecto anatómico que puede favorecer el reflujo, pero no explica todos los síntomas en todos los pacientes con enfermedad por reflujo. Recuerden que la salivación es muy importante, es un efecto de buffer o amortiguación del contenido que retorna desde el estómago hacia el esófago. La peristalsis, si es un esófago con buena peristalsis, pues podrá aclarar sus contenidos y volverlos a llevar al estómago de forma más rápida que en aquellos sujetos en donde no exista esta peristalsis adecuada, como lo mencionaba hace un momento el doctor Iván García en los pacientes con motilidad inefectiva o contractilidad ausente. También es muy importante tener en consideración la presión en reposo. Quiero decirles que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo tienen una presión en reposo normal. Solo un 10% de los pacientes presentan presiones en reposo del esfínter esofágico inferior disminuidas y generalmente se asocia con mayor gravedad de las lesiones en la mucosa del esófago. Pero la gran mayoría entonces tiene una presión normal, y esto es debido a que existe algo que voy a mencionar aquí, son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior.
Es decir, un esfínter con tono normal que se apertura y se cierra de manera continua debido a la caída de alimentos en el fundus gástrico que ocasiona fundurrelajación. Esta fundurrelajación está determinada por la liberación de óxido nítrico, que es el relajante por excelencia del músculo liso, y la influencia de la cercanía que hay entre el fundus gástrico y el esfínter esofágico inferior, pues hace que el esfínter esofágico inferior se esté aperturando, sobre todo después de los alimentos. Recuerden que durante la inspiración hay una presión negativa en el tórax y positiva en el abdomen, y los líquidos tendrán tendencia a migrar de un sitio de mayor a uno de menor presión, y no tener una adecuada barrera, pues favorecerá más este evento. Generalmente la zona de alta presión del esfínter concuerda con donde se localiza el paso del esófago a través del hiato esofágico en el diafragma. Y es que este hiato esofágico está reforzado por la crura diafragmática, que son unos pilares que al momento inspiratorio cerrarán esta zona para apoyar al esfínter y que de esta manera no exista el retorno durante la mayor presión negativa que puede existir en un momento dado durante la inspiración. Y bueno, la hernia yatal es un favorecedor del reflujo, es un defecto anatómico en donde el esfínter y el estómago migra cefálicamente y se introduce en el tórax. La obesidad es un factor de riesgo, mayor presión intraabdominal, pues habrá mayor impacto en favorecer el retorno del contenido del estómago al esófago, y el vaciamiento gástrico retrasado también tiene su factor muy importante para que aquellos que no vacían adecuadamente pues tengan más retorno hacia el esófago. También es muy importante mencionarles la sensibilidad en el esófago. No todo se percibe en términos de la cantidad de reflujo. Quiero decirles que en sujetos con enfermedad por reflujo, tan solo un poquito más del 10% de los episodios son perceptibles, sobre todo aquellos ácidos. ¿De qué depende que sean percibidos? Bueno, de que tengan una mayor caída del pH, es decir, un pH de 3 es menos perceptible que un pH de 1, que es mucho más ácido. Mayor tiempo del pH que esté bajo, es decir, no es lo mismo que lo tengan 30 segundos a 2 minutos en el esófago, y la extensión proximal, es decir, que alcance partes más cercanas al esfínter esofágico superior, donde el esófago tiene mayores terminaciones nerviosas. Entonces, de esas tres variantes depende la percepción, así como la capacidad que tiene cada sujeto de percibir los umbrales sensitivos y del procesamiento de la información a nivel del sistema nervioso central. La enfermedad por reflujo tiene muchas variantes en términos de pruebas diagnósticas. Y como siempre se dice para una enfermedad, si existen muchas pruebas diagnósticas para una sola enfermedad, comúnmente quiere decir que ninguna de estas pruebas es 100% confiable o fidedigna. Todas tienen su utilidad, pero no todas, no una puede llegar a la conclusión de la enfermedad por reflujo en todos los pacientes. Entonces tenemos pruebas para evaluar daño mucoso, tenemos pruebas para evaluar o cuantificar el reflujo, pruebas para evaluar la respuesta a los síntomas y pruebas para evaluar la función del esófago. Y empecemos con las pruebas diagnósticas relacionadas con la estructura. Es la endoscopía, que nos ayuda, es el estándar de oro para evaluar la lesión mucosa. Tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad que llega cercana al 95% en población abierta, pero en tercer nivel de atención la sensibilidad es mayor porque se detecta mayor cantidad de enfermedad erosiva, que es la que puede ayudarnos a detectar si el paciente tiene o no enfermedad por reflujo. Las formas leves, la variante grado A y B de Los Ángeles, las formas graves C y D de Los Ángeles. Solo por recordar, más del 75%, un involucro del 75, menos del 75% de la circunferencia es grado C y uno más del 75% es grado D. Esas son las que son categóricamente confiables para diagnosticar enfermedad por reflujo, dado que se ha demostrado variabilidad
interobservadores en las grado A y incluso algunos reportes en las grado B. La endoscopia también nos ayuda a evaluar el daño en la mucosa, sobre todo la metaplasia intestinal especializada o el esófago de Barrett, en donde también nos puede ayudar la endoscopia a evaluar su seguimiento, la vigilancia, si se aplicó algún tratamiento, cómo se da esa cicatrización y la evaluación del mismo. Otro estudio diagnóstico considerado el estándar de diagnóstico para enfermedad por reflujo es la pHimetría ambulatoria de 24 horas. Consiste en la colocación transnasal de un catéter que queda localizado 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior. Y este catéter tiene una punta de antimonio comúnmente que sensa hidrogeniones, transmite la información a un aparato receptor y lo graba cada 4 a 6 segundos durante 24 horas. El paciente puede indicar su posición, la ingesta de alimentos y la percepción de síntomas y tiene una sensibilidad del 90 a 100% y especificidad de 100% en esofagitis, es decir, en variantes erosivas, y de 60% de sensibilidad y hasta un 85-90% de especificidad en las variantes no erosivas. Este es el aparato receptor, ya es un poco antiguo, hay unos más compactos. Con estos botones el paciente indica si está de pie, sentado o acostado, con esta si está en ayuno o comiendo, y con este botón se presiona para indicar que el paciente tiene síntomas. En quienes hay que realizar una pHimetría, sobre todo antes de llevar a pacientes a tratamiento quirúrgico a pacientes con variante no erosiva, que es la gran mayoría de los pacientes, o en aquellos que se han sometido a una funduplicatura y tienen variante no erosiva, pacientes que tienen síntomas a pesar del tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones, sobre todo variantes no erosivas, y en aquellos con investigación de síntomas extraesofágicos. Aquí les muestro un ejemplo de una pHimetría anormal. Vean la línea horizontal que está a 4. Todo lo que está encima de 4 por convención es que tiene un pH esperable en el esófago y todo lo que está por debajo de 4 es anormal tenerlo en el esófago. Y vean que el indicador muestra mucho tiempo de este estudio la presencia de un pH por debajo de 4 y los síntomas coinciden, es decir, este paciente tiene un reflujo patológico. Este otro no tiene tanta persistencia del ácido debajo de 4, pero vean que cada que tiene síntomas coinciden con caídas del pH y este paciente tiene una variante de reflujo o hipersensibilidad al reflujo gastroesofágico. Y por último, vean esta zona en donde el paciente marcó la mayor cantidad de síntomas y nunca tuvo una caída del pH. Estos son pacientes generalmente con pirosis funcional. Entonces, también hay una adición a la pHimetría convencional, que es la impedancia intraluminal multicanal, que consiste en colocar sensores de metal localizados 2 proximales y 4 distales en el esófago, así como en rojo que ven aquí la punta de antimonio para el sensor de pH. Este catéter también tiene un sensor de pH intragástrico. No todos los de impedancia lo tienen. Se coloca igualmente el sensor de pH 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior y nos da la posibilidad de evaluar esto. Aquí el paciente tiene una deglución y hay una caída de las resistencias eléctricas, pero de manera anterógrada. Por eso esta flecha muestra esto. Es el flujo anterógrado o movimiento anterógrado y vean que hay una caída del pH. En esta otra hay un movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque la caída de la resistencia eléctrica se da primero en los sensores distales que en los sensores proximales. Tiene un carácter ascendente de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y entonces este es un verdadero reflujo. Vean que también cayó el pH. En este caso es una deglución. Entonces, ¿cuál es el valor de la impedancia intraluminal adicionado a la pHimetría? Que nos va a quitar los falsos positivos de caídas del pH que puedan ser por otro tipo de artefactos y no por reflujo como es en este caso. Entonces, es muy importante también que nos da la posibilidad de censar reflujos ácidos, débilmente ácidos
o débilmente alcalinos. ¿Cuál es la trascendencia de estos reflujos? Aquí tienen un ejemplo de un reflujo ácido porque cae el pH y hay un movimiento retrógrado, débilmente ácido, cae el pH pero no por debajo de 4 y es un movimiento retrógrado, y no se modifica el pH pero sí hay un movimiento retrógrado, es un débilmente alcalino. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que estos también dan síntomas. Y la ganancia de la pHimetría con impedancia intraluminal multicanal es del 17% para pacientes que son refractarios a inhibidores de la bomba de protones. En este estudio de 200 pacientes que se sometieron refractarios a IBP, que se sometieron a una pHimetría con impedancia intraluminal, vean que 86%, 172 pacientes presentaron síntomas durante la prueba, y de ellos, que cerca del 60% no tuvo evidencia de reflujo, y esto es a lo que le conocemos como el trastorno funcional caracterizado como pirosis funcional. Solo un 8% presenta persistencia de reflujo ácido y cerca del 40% tiene reflujo no ácido, débilmente ácido. Existen otras pruebas diagnósticas como el sistema Bravo, que nos ayuda al monitoreo más prolongado debido a que se coloca una cápsula adosada a la mucosa, más o menos entre 6 centímetros por encima del cambio de los epitelios entre el esófago y el estómago, y puede permanecer 48, 72 y en algunas ocasiones hasta 96 horas. Sus complicaciones es dolor por el adosarse a esta zona, dolor torácico, muy raramente hemorragia y perforación. La cápsula manda de manera inalámbrica una señal a un aparato que el paciente tiene cerca de su cuerpo para poder sensar lo que está sucediendo cada 4 a 6 segundos en su esófago. Y la otra prueba, la que todos podemos hacer, la que es más fácil de implementar, es la prueba o reto terapéutico con inhibidor de la bomba de protones, en donde debe de ser la primera herramienta de diagnóstico a implementar en pacientes con reflujo. La supresión de la secreción de ácido se da con este tratamiento, y puede utilizarse cualquier inhibidor de la bomba de protones. Hay diferentes dosificaciones y por diferente tiempo. Lo recomendable es que se dé al menos por 2 semanas, mejor 4 semanas, dosis simple, y evaluar la respuesta. Si hay respuesta parcial, se puede retar a dosis doble y evaluar si hay más respuesta con el incremento de la dosis. Si no hay respuesta a una dosis simple, lo más probable es que no lo habrá a dosis doble, y entonces ese paciente debe de ser estudiado con las herramientas que mencioné hace un momento: endoscopía, pHimetría. Y bueno, lo más importante es que con ello podemos disminuir costos al no enviar a pacientes a endoscopías y pHimetrías innecesarias. La manometría no nos sirve para diagnosticar reflujo, pero sí que nos ayuda a evaluar cómo funciona el esófago, si hay motilidad inefectiva, contractilidad ausente, o incluso si existe un esfínter hipotenso, que es la menor de las veces, como se los comenté hace un momento. Pero también, importantemente, hacerlo de rutina para la evaluación prequirúrgica de los pacientes que van a ser sometidos a una funduplicatura. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad por reflujo? Es decir, los pacientes con variante no erosiva migran a la erosiva migra a Barrett. La evidencia al respecto es que si esto sucede, es de muy baja probabilidad, quizás menor al 3 a 5% de progresión. Es decir, estos pacientes tienen estos fenotipos. Quien hoy se hace una endoscopía y tiene la variante no erosiva, lo más probable es que va a tener en 5 años una variante similar. Los que son erosivos y no estén bajo tratamiento volverán a ser erosivos, y los Barrett seguirán siendo Barrett. A no ser que exista una condición morfológica importante de un cambio, digamos, de peso muy drástico, o una cirugía que haya modificado la arquitectura de la unión esófago-gástrica, puede haber cambios en la comportamiento de las variantes o fenotipos de la enfermedad por reflujo. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Es muy importante tener el concepto de que la enfermedad por reflujo es muy variable. Hay pacientes que pueden estar bien solo con medidas higiénico-dietéticas,
pero habrá algunos más que requieran tratamiento. ¿Y de qué va a variar el tratamiento? Pues de acuerdo al grado de percepción. No es lo mismo percibirlo una vez por mes que diariamente. La frecuencia es esto. El contenido, si es un contenido ácido o es un contenido no ácido. Para el ácido será mejor el inhibidor de la bomba de protones, pero para los no ácidos no hay forma de que un inhibidor de la bomba de protones pueda mejorarlo, y de si tiene o no daño tisular, esófago de Barrett o variante erosiva, pues esto también nos va a ayudar a definir el tratamiento. Los cambios en el estilo de vida, bajar de peso, alimentaciones moderadas en su consumo, no comer a llenar, son importantísimas, sin embargo, pobremente implementadas por los pacientes. Los inhibidores de la bomba de protones son superiores a los bloqueadores H2, no cabe duda de ello, y son la piedra angular en el tratamiento farmacológico del paciente con enfermedad por reflujo. Hacer adjunto una terapia con procinéticos será solo en aquellos pacientes que tengan sobreposición con síntomas dispépticos de vaciamiento gástrico disminuido retrasado, y la cirugía, que tiene también un papel en el tratamiento, y los veremos en un momento más. El objetivo es llevar a cabo una inducción a la remisión y posteriormente un mantenimiento del tratamiento. Pero este es un proceso dinámico en donde el paciente que hoy empieza con medidas higiénico-dietéticas puede requerir inhibidores de la bomba de protones. Al ser controlado, bajar de peso, puede solo mantenerse con este proceso de dieta y control del peso, y este proceso se puede ciclar a lo largo de la evolución del paciente. Aquí tenemos los cambios en el estilo de vida que son fundamentales: la elevación de la cabecera de la cama 20 centímetros, sobre todo si el paciente tiene síntomas nocturnos. Si el paciente que no tiene síntomas nocturnos, es una estrategia fútil, no hay que utilizarla. Cambios en la dieta: no hay que restringir, sino moderar el consumo, no comer a llenar, es la medida más efectiva recomendable en estos casos. Evitar el acostarse inmediatamente después de comer, al menos dejar un par de horas, depende del contenido de lo que ha comido el sujeto, para acostarse después de un alimento, y no usar ropa ajustada. Los antiácidos, no por viejos son malos, tienen su papel en el paciente que tiene síntomas agudos. En ese paciente, la administración de un antiácido va a terminar rápidamente con el síntoma. O el paciente que tiene un síntoma esporádico, una vez por mes, cada 2 meses, pues el tratamiento debe ser un antiácido, no un inhibidor de la bomba de protones que tarda hasta 72 horas en llegar a su estado estable, y por lo tanto no va a conferir mejoría inmediata al paciente que lo toma, porque en este momento tiene una pirosis. Entonces, utilizar hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, carbonato de calcio, son los más, o magaldrato con simeticona, los más utilizados. No se recomienda utilizarlos de manera crónica, especialmente en pacientes con problemas renales por el potencial de generar hipercalcemia, retención de sodio o interferencia con otros fármacos. Los procinéticos, les decía, utilizarlos sí y solo sí hay una sobreposición con un vaciamiento retrasado. La Asociación Americana de Gastroenterología no lo recomienda, y el Consenso Mexicano de Gastroenterología para las recomendaciones de práctica clínica en enfermedad por reflujo solo lo recomienda en la sobreposición. La supresión de ácido, les decía yo, con inhibidores de la bomba de protones es la piedra angular, y es superior los inhibidores de la bomba de protones a los bloqueadores de los receptores de histamina 2. Cuanto mayor sea el porcentaje de tiempo que el paciente tiene exposición al ácido, mucho mejor va a ser la respuesta al inhibidor de la bomba de protones. Es decir, aquellos pacientes con muchísima cantidad de ácido en sus esófagos van a ser los que van a tener la mejor respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, en tanto que aquellos que tienen menos respuesta, o menos cantidad de ácido, tendrán una respuesta más baja. Así entramos al terreno de los pacientes refractarios, que es alrededor del 60-70%, perdón, del 40-50% de los pacientes con la variante no erosiva, que es la más frecuente, de un 6-15% de los pacientes que tienen la variante erosiva, y de un cerca de 20% en pacientes con esófago de Barrett. Vean ustedes, el fenotipo erosivo, que tiene mayor exposición al ácido,
tiene mejor respuesta, puesto que hay menos refractarios. En promedio es un 30% en todos los fenotipos. Y en esos pacientes se recomienda hacer una evaluación clínica y auxiliada por estudios como la endoscopía, de acuerdo a la prevalencia, tomar biopsias para ver si no existe datos que sugieran esofagitis eosinofílica o la macroscópico que se ve en una endoscopía, manometría para localizar el esfínter esofágico inferior y evaluar cómo está la función motora del esófago y el esfínter esofágico inferior, y la pH-metría con impedancia mejor intraluminal, con pH-metría con impedancia intraluminal, para determinar las diferentes subtipos y que se puedan tratar de acuerdo al resultado de esta evaluación. El objetivo siempre en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo leve moderado es mantenerlos en tratamiento bajo demanda, es decir, es de que el paciente pueda estar con cursos de 2, 4, 6 semanas de tratamiento y mantenerse libre de este tratamiento a lo largo de varios meses antes de presentar una recurrencia para volver a utilizar otro curso breve de tratamiento. Y así también en algunos encontrar la dosis mínima que les sea efectiva. Si cada que se retira tienen recurrencia, pues encontrar la dosis más baja posible. Se han utilizado los inhibidores de GABA, como el baclofeno, que se ha demostrado disminuye tanto reflujos ácidos como no ácidos, y esto se ha dejado de utilizar por la mayor incidencia de efectos adversos como somnolencia. Es un fármaco que afecta el sistema nervioso central, a pesar de que sí demuestra utilidad, la tolerancia de los pacientes es baja. Pero bueno, es una posibilidad, puesto que disminuye la incidencia de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, sobre todo en pacientes que tienen reflujo no ácido, en donde los inhibidores de la bomba de protones no van a tener mayor utilidad en esos pacientes. Se han implementado todos estos tipos de tratamiento, el Stretta, que es radiofrecuencia, básicamente es inducir una quemadura de la unión esófago-gástrica. Algunos proponen que más bien no disminuye el reflujo, sino que quema terminaciones nerviosas que impiden sensar más el reflujo en esta zona. Está unos que ya no se utilizan, como el Enterix, que es como el guardameta, ¿no? El que está, es como un cincho o una implantación que se ponía inyectado. El Endocinch, el Plicator, ya no tampoco nos siguieron, y el Esofix, que es una técnica endoscópica que también, a pesar de que hubo más evidencia, no ha sido liberada al mercado para su implementación en la práctica rutinaria. Últimas palabras en relación con el tratamiento, en relación al tratamiento quirúrgico. ¿Quién es el mejor candidato al tratamiento quirúrgico? Pues es el paciente que tiene la mejor respuesta a inhibidores de la bomba de protones. Hay estudios que han demostrado que frente a frente, inhibidores de la bomba de protones, es decir, tratamiento médico contra tratamiento quirúrgico, son de similar respuesta comparativamente en términos porcentuales. En aquellos pacientes que tienen una esofagitis grave sería aconsejable también tratamiento quirúrgico, y en aquellos que tienen un defecto, digamos, como una hernia yatal grande, ¿no? Aquí está el estudio que les comentaba, el estudio Lotus, que compara la cirugía, la funduplicatura laparoscópica contra tratamiento con esomeprazol, y tienen incluso una diferencia que es a favor al esomeprazol a los 5 años, y esta otra 3 años, inhibidores de la bomba de protón contra tratamiento quirúrgico. No hay una diferencia estadísticamente significativa, es decir, es equivalente el tratamiento. Lo que sí, pacientes que vayan a referir a tratamiento quirúrgico, hay que hacer una evaluación óptima, generalmente con manometría, pH-metría. En algunos casos, si tienen llenura como síntoma acompañante, hacer un vaciamiento gástrico, puesto que la funduplicatura puede agravar esto y generar complicaciones, el síndrome de la burbuja gástrica, algunos con disfagia, que puede ser hasta persistente. Las primeras semanas es por edema, las siguientes puede ser por una funduplicatura apretada. Con esto, para llevar a su consultorio, a su oficina, pues cabe destacar que la enfermedad por reflujo es de difícil diagnóstico y manejo, no es tan sencilla. Las intervenciones a veces son inadecuadas, y esto nos lleva a un mal desenlace. Hay que estudiar bien a nuestros pacientes, llevándolos a tratamientos dirigidos con el objetivo no de curar. Nadie cura la enfermedad por reflujo,
pero sí mejoramos su calidad de vida. Muchas gracias por su atención.